Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con Dakar Parada. Él es presidente de Derecha Ciudadana. Buenas tardes, Dakar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dakar. Un placer tenerte nuevamente aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenido. Gracias. Bueno, Dakar, fíjate que todo este tema el lunes y el martes estábamos conversando sobre la creación de la coalición antiizquierda, ¿no? Y justamente creo que era conveniente hablarlo contigo, ¿no? Que eres miembro junto con Derecha Ciudadana, junto con Contrapoder de esa coalición. Y vamos a empezar por el nombre, porque ha generado bastante roncha en las redes sociales, por algunos grupos que dicen que bueno, que ese nombre está mal porque es reaccionario, porque no es pro algo, sino anti algo. Entonces, Claro. ¿por qué decidieron irse por ese nombre antes que por cualquier otra cosa que quizás impulsara? Por ejemplo, por decir Coalición Pro Libertad, ¿no? Yo me voy a permitir hacer una crítica a nuestros movimientos. Todos los que nos encauzamos o nos definimos como liberales de alguna u otra manera, que siempre estamos peleando por ese tipo de diferencias que en la práctica y en este momento histórico que está viviendo el país son absolutamente superfluas e irrelevantes. Entonces, en todas las organizaciones hay nacionalistas, hay conservadores, hay liberales, hay libertarios, y muchos de ellos no se califican como de derecha. Yo hubiese estado encantado en que le hubiésemos puesto coalición de derecha. Pero bueno, para no entrar en esos debates que, insisto, me parecen absolutamente irrelevantes, pues entonces, ¿qué es lo que nos une? Pues nuestra defensa contra la izquierda. Y entonces decidimos ponerle coalición antiizquierda. Ahora bien, Dakar, ¿qué expectativas hay con respecto a esta coalición, ¿no? Porque el lanzamiento se hizo el día lunes, a mi juicio tuvo bastante repercusión y aceptación por parte de las personas, ¿no? Que lo vieron en los medios y en las redes sociales, pero ¿cuál es el objetivo final, ¿no? de esta coalición? Porque me imagino que no se quedará siempre nada más comunicacionalmente, tiene que haber algo más allá, ¿no? Pero bueno, el objetivo final de todos nosotros es desplazar a la actual dictadura del poder y posteriormente desplazar a la matriz de opinión izquierdista que ha gobernado el país en los últimos 70 años. Entonces, las expectativas a mediano plazo de la coalición es no solo establecernos como la verdadera oposición, tanto dentro como fuera del país, a ojos de los medios de comunicación, y de una vez desenmascarar y sacar de lado a la MUD, porque la MUD es el primer anillo de seguridad que tiene el régimen. Si queremos salir de Maduro y su combo, tenemos que salir primero de la MUD. Claro, importante. Y tú piensas que en un momento determinado de lograr, obviamente, la salida del dictador, tú visualizas que Venezuela en algún momento pueda poder decidir entre organizaciones políticas claramente definidas con la izquierda, que yo diría que son todas dentro del país, y organizaciones que digo son las emergentes, que sean claramente de derecha. ¿Tú crees que eso va a ocurrir en Venezuela a futuro? Sí, lo que pasa es que tenemos un paso previo, Colina, que es cómo se va a lograr la salida de Maduro y quién se va a establecer inmediatamente después. Y a partir de eso, que esos escenarios son muy variables y es prácticamente impredecible decir lo que va a pasar. Entonces, posterior a eso, es que vamos a tener nosotros que posicionarnos en contra o bien de ese gobierno socialdemócrata que tengamos, que evidentemente será mejor que este, no será ideal, pero será mejor que este, porque peor que este es prácticamente imposible hacerlo, y por lo menos estemos en una mínima legalidad. Entonces sí podremos establecer ya nosotros como una plataforma de derecha y conformarnos en fuerzas parlamentarias en una nueva institucionalidad del país. Bueno, siempre se puede tener algo peor, siempre. Pensamos que Chávez era lo más malo y vino Nicolás Maduro. Y por cierto, aprovechando que estamos haciendo este programa en este momento, por ahí se está corriendo un rumor de que Maduro va a renunciar o que están negociando su salida, que se va. La gran pregunta ahí sería, bueno, si Maduro se va, ¿quién queda? ¿No? Porque tú lo acabas de decir muy bien, o sea, no importa el que se va, el que importa el que se queda ahí. Pues, si se va Maduro y se queda Diosdado, no hicimos nada. Se va Maduro y se queda, no sé, Delcy Rodríguez, Tarek El Aissami, bueno, estamos en la misma. Ahora, si se va Maduro y viene un gobierno de transición y ese gobierno en un momento determinado puede convocar elecciones, bueno, ya ahí la cosa sería maravillosa. ¿Tú has escuchado ese rumor? ¿Te ha llegado algo de ese rumor o te estás enterando en este momento que te lo estoy diciendo? Me estoy enterando en este momento, pero fíjate que
es perfecto porque nos trae a colación el problema de la inmediatez del sustituto. O sea, si no es este, ¿quién sería? El problema no es dentro del mismo gobierno, porque ese problema dentro de ellos, si ponen a Delcy, si ponen a Tarek El Alzami, a Padrino López, eso es prácticamente igual. El problema es de nosotros. E incluso es el mismo problema que se ha esgrimido para la no intervención de Estados Unidos. Porque supuestamente en todas las discusiones que han tenido las autoridades de Estados Unidos, uno de sus problemas es ese. Bueno, si nosotros logramos, mediante la fuerza o la amenaza, sacar a Maduro del poder, ¿a quién le vamos a dar la institucionalidad? Porque Guaidó es evidente que no tiene las tablas para eso. Y fíjate algo, en base a eso me gustaría justamente profundizar pues en ese tema. No es Guaidó, por lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo contigo, a pesar de que es quien lo reconoce, ya demostró que el tipo no está interesado, no está en capacidad, sea lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo puede, por ejemplo, la coalición antiizquierda o cualquier otra organización emergente aglutinarse para conseguir una legitimidad que le dé no solamente cobertura en los medios tradicionales, sino además apoyo dentro de Venezuela, pero además también reconocimiento internacional? ¿Eso es posible? Pero es que yo creo, Esteban, que para lograr eso tenemos que lograr el apoyo de los medios. Si no tenemos la repercusión de los medios, no vamos a poder tener un piso político de las masas. Creo yo que es así. Yo creo que esa es la vía que tenemos que buscar. Bueno, yo más bien te diría, Dakar, que más que la repercusión en los medios es hacer un trabajo que los medios realmente puedan proyectar. Porque los líderes políticos que han fracasado durante estos 20 años, bueno, los líderes no, los elementos de eso que colocaron ahí al frente de la política fueron elementos de barro creados por los medios de comunicación, que no tenían tal liderazgo, no tenían ningún liderazgo, pero los colocaban a cada rato en Globovisión, en los canales tradicionales, y realmente no tenían la base, no tenían el conocimiento, no tenían la cultura, no tenían la estructura para asumir el reto que representaba enfrentar a un régimen como el de Chávez. Y aquí están las consecuencias. Entonces yo pienso que esta coalición antiizquierda, de la cual formamos parte todos, lo primero que tiene que hacer es mostrar un trabajo que sea atractivo para difundir en los medios de comunicación, porque de nada sirve dar declaraciones sin mostrar hechos. Y yo creo que de ahí es donde tenemos que partir. Sí, pero ahí vamos con qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si los liderazgos los ponen los medios de comunicación o si los medios de comunicación van detrás de los liderazgos. Yo creo que para los efectos que a nosotros nos interesan, la población está tan desesperada que compra lo que sea, así como compraron a Guaidó. Entonces lo importante, que es algo que no depende de nosotros en el sentido, si hablamos de una invasión externa, de un apoyo de ejércitos de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, son cosas que no dependen de nosotros, pero en la construcción de ese liderazgo, si es sui generis, que sería lo ideal, yo estoy de acuerdo contigo, sería lo ideal que fuesen los medios tradicionales que viniesen detrás de ese liderazgo, o si son esos propios medios que lo ponen, yo creo que para los efectos, ahora en el momento en que estamos, sería igual. Sí, porque fíjate, la gran traición y lo que tiene que el país cobrarle elementos como Alberto Federico Rabel es que ellos agarraban y decían, siendo un medio de comunicación, quién iba a poner elección y quién no, quién era el candidato y quién no lo elegía la base, ni lo elegía el pueblo, ni lo decía el currículum del individuo que quería tomar una acción política en ese momento, lo decía Alberto Federico Rabel, y eso fue un verdadero fracaso. Yo creo que hay que abandonar un poco el liderazgo de micrófono y convertir hechos que realmente se puedan difundir a través de los medios de comunicación y ahora también a través de las redes sociales, que son sumamente importantes. Ahora tengo una pregunta, Karen, ¿en esa coalición antiizquierda hay alguna planificación, hay planes estructurados para la salida de Maduro? ¿Se está trabajando para presentar un plan post-Maduro? Básicamente, ¿cuál es la fortaleza de esa coalición antiizquierda que acaba de nacer? Permíteme volver un momentito al punto anterior, Colina, y te respondo esta pregunta. ¿Cómo no? Antes, históricamente en Venezuela, yo creo que siempre han sido los medios de comunicación los que han puesto a los candidatos, ciertamente, con los cogollos de los partidos. Pero ahora, como tú bien dices, tenemos algo que no teníamos antes, que son las redes sociales. Entonces, por allí se puede atacar para invertir esa relación entre los medios y el liderazgo político. Y en cuanto a esto, vamos a ver, cada organización tiene un plan para la etapa post-Maduro.
para la etapa, ni siquiera para la etapa post-Maduro, sino para cuando ya existe un Estado de Derecho. Y también existen planes para la etapa post-Maduro antes de que se establezca el Estado de Derecho, es decir, para la reconstrucción o refundación del Estado venezolano. Entonces yo creo que nuestra fortaleza es que todos tenemos unas líneas base mínimas para la reconstrucción del país. Todos tenemos en la cabeza, de alguna u otra manera, que el Estado tiene que tener una división de poderes, que no podemos repetir los mismos errores, como por ejemplo el excesivo presidencialismo, que hay que cambiar la Constitución. Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces nuestra fortaleza debe ser reproducir los mensajes todos al unísono y a la misma vez y por la mayoría de las plataformas que podamos hacer. Bastante importante eso. Y Dakar, mencionaste el tema de la intervención, que yo sé que dijiste que no depende de nosotros, y es verdad. De hecho, el primer foro de la derecha lo hicimos con planteamientos de organizaciones que nos dieran las cosas que podemos hacer nosotros sin depender de otros, pero sin embargo es un tema que no quiero tampoco dejar ir por completo. ¿Tú crees que pasadas las elecciones gane Donald Trump o pierda Donald Trump, se puede ser factible esta intervención independientemente de que sea con Guaidó o con alguna otra figura? Pero ¿tú crees que Estados Unidos estaría dispuesto a intervenir de manos de Donald Trump o de manos de Joe Biden, depende de quién gane las elecciones? Bueno, si gana Joe Biden, no, definitivamente. Ahora, si gana Donald Trump, yo creo que cuando uno dice intervención, la mayoría de las personas tiene en mente los 200.000 paracaidistas cayendo sobre Caracas. Claro. O si no son paracaidistas, son bombas. Y yo creo que ese tiempo histórico ya pasó. Yo creo que ya Estados Unidos no tiene esas prácticas, por lo menos en Occidente, y entonces de darse una intervención más agresiva, militarmente hablando, yo creo que serían operaciones quirúrgicas de extracción, o en el caso más violento que a mí se me viene a la mente es, por ejemplo, el dron que le dieron a Soleimani. A Soleimani. Una cosa así, yo no creo que haya infantería de Marina de Estados Unidos en tierra venezolana. Dakar, ¿qué opinas tú de la insurrección civil? ¿En qué sentido? En Venezuela. ¿Qué opinas tú de la insurrección civil dentro del país? ¿La ves como una vía favorable para salir de Maduro? Lo que pasa es que la insurrección civil tiene que ir de la mano de la militar, porque yo creo que los civiles no tienen armas para hacer una insurrección armada contra los militares. Tiene que ser que haya un pequeño grupo, un pequeño núcleo de personas que ataquen una instalación militar y esos militares se unan y eso genere una reacción en cadena. Las probabilidades de que eso pase las veo pocas, porque es que ya se han dado algunos intentos, Colina, desde el capitán Caguaripano hasta el incidente del Litoral, pasando por Óscar Pérez, y no pasó nada, o sea, nadie hizo nada. De hecho, más bien se reaccionó con incredulidad y hasta con burla muchas veces. También vamos a ser un poco justos en el que esas operaciones no tenían tanta estructura, no se veían bien organizadas, pero lo que se vio como respuesta de la ciudadanía fue eso: indiferencia, algún apoyo en redes sociales y ya está. Y la estructura militar ni se movió. Bueno, y tomando en cuenta esos elementos que han sido característicos de esas operaciones, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Realmente vale la pena, por ejemplo, armar esta coalición antiizquierda o cualquier otra organización si dentro de Venezuela no va a pasar nada? ¿O tú crees que se pueden generar escenarios que cambien esas realidades de las que estás hablando? Lo que pasa es que toda presión yo creo que ahora es importante, Esteban, porque, bueno, también está la otra alternativa. La otra alternativa es rendirse completamente y abandonar el país. Claro. O sea, decirnos no, ya el país se perdió y es imposible recuperarlo y que cada quien haga su vida y ya está, nos olvidamos de Venezuela. Pero yo prefiero esta vía. Yo prefiero tener una esperanza y hacer cosas que nosotros creemos que pueden aumentar la presión y de alguna manera cambiar el escenario, porque ¿quién se iba a imaginar estos dictadores un mes antes de su salida? Históricamente en cualquier país no se imaginaba que iban a salir.
Eso es verdad. Y entonces la salida puede ser de cualquier manera que nosotros ni siquiera sepamos. Totalmente. Entonces, definitivamente hay que seguir. Totalmente de acuerdo, Dakar. No podemos dejar de luchar por Venezuela, ¿no? Por algo estamos acá y pienso que no tenemos que regalar el país a todos estos invasores. No solamente me refiero a Nicolás Maduro y al régimen, sino también a todos los elementos que sabemos que están allí infiltrados. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, Dakar. Muchas gracias por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Dakar. Hasta luego. Era Dakar Parada, presidente de la Organización Derecha Democrática y miembro Ciudadana de la coalición anti-izquierda. Una coalición que acaba de nacer y que, bueno, está agrupando grupos que tienen una visión distinta de lo que debe ser no solo la salida, sino el post-tiranía en Venezuela, que es bastante interesante. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Nos vemos mañana en Viernes de Debate. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.